as the chillest towers pass my window. I can see a washed out moon through the fog. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes donde vamos a estar explorando un libro de la Biblia que se llama el Eclesiastés. El Eclesiastés es una de las literaturas o uno de los libros que pertenece al género de la sabiduría en la Biblia. En la Biblia hay varios libros que hablan sobre sabiduría de distintas maneras. Los principales, sin duda alguna, son Proverbios, Eclesiastés y el libro de Job. Son conocidos como los tres principales libros que hablan sobre la sabiduría para la vida, sobre la necesidad de sabiduría para vivir. Y por eso nosotros hemos querido escoger este libro específicamente, porque el Eclesiastés tiene algunas características bien particulares que yo creo que nos pueden aclarar algunas de las cosas que muchos de nosotros empezamos de a poco a vivir. Lo primero que yo quisiera que nosotros podamos ver hoy es entender quién es el autor de este libro. Vamos a estar hasta junio, incluyendo el último domingo de junio, vamos a estar hasta junio analizando este libro de la Biblia y conociendo su mensaje para nosotros. Y el Eclesiastés es una traducción de una palabra, una traducción al latín, o al griego, primero, al griego y después al latín, de una palabra hebrea que es la palabra coelet. El coelet es una especie de maestro, de profesor, de persona que enseña y que reúne a gente a su alrededor para escuchar una enseñanza. ¿Quién era el coelet? No tenemos una claridad absoluta, pero muchos indicadores en el libro apuntan a que fue Salomón, a pesar de que en ningún momento se menciona a Salomón. Al contrario de Proverbios, si ustedes leen el libro de Proverbios en varias secciones, si bien Proverbios es una especie de colección de dichos de sabiduría, sin embargo en varias de esas colecciones de las que está compuesto el libro de Proverbios, en varias de esas colecciones es mencionado explícitamente el rey Salomón como el que está hablando. Y él habla de sí mismo como Salomón. Los cristianos entendemos que la Biblia, con su sabiduría antigua, con su sabiduría de tantos siglos, es la palabra de Dios. Y que Dios de una manera sobrenatural inspiró a través de un actuar sobrenatural de su Espíritu Santo estas palabras a aquellos que escribieron cada uno de los libros que componen la Biblia. Esa es nuestra convicción como cristianos. Y lo interesante es que con los siglos esto se ha ido confirmando. Textos tan antiguos como el Coelet se han demostrado hasta el día de hoy en ser sumamente relevantes, pertinentes y que hablan de manera muy clara a las situaciones que diariamente tú y yo podemos estar viviendo. Tú te vas a encontrar con el Coelet diciendo cosas que realmente, muy probablemente tú ya has sentido. Y muchas veces nosotros pensamos o sentimos, y el Coelet también habla de eso, que esto que me está pasando me pasa solo a mí. Nunca a nadie le pasó, nunca nadie vivió lo que yo estoy viviendo. Y el Coelet nos demuestra que eso generalmente, si no siempre, es falso. Todo lo que fue se repite nuevamente. Lo que va a ser ya fue antes. Creemos ser muy innovadores, creemos ser muy novedosos, creemos estar viviendo cosas que nadie antes vivió y nos encontramos muchas veces en un ciclo de cosas que se repiten. El Coelet tiene una sabiduría muy especial para compartir con nosotros. Como les decía, es muy probable que haya sido Salomón. Si es que no es Salomón, fue algún otro maestro de sabiduría que justamente utilizando el ejemplo de Salomón de forma literaria, como un recurso literario, habla al respecto de cómo las distintas cosas que podemos alcanzar en este mundo y en esta vida no tienen mayor sentido si no las vivimos desde la debida perspectiva. Salomón es, por así decirlo, un ejemplo histórico, clásico de alguien que hizo todo eso que tú estás corriendo por lograr. Probablemente tú te estás esmerando por ser alguien muy inteligente,
corriendo atrás de títulos, de posgrados, de reconocimiento y de mejores capacitaciones. ¿Sabes qué? Salomón ya recorrió ese camino antes que tú. Tal vez tú estás diciendo, yo no me interesa esas cosas, a mí me interesa más bien vivir el día, disfrutar las cosas. Salomón disfrutó de todo, incluyendo 1000 mujeres, 700 esposas, que eran 700 suegras también. En el propio pecado estaba el castigo. Al tiro. Salomón conoció y vivió y convivió con todo tipo de mujeres. Y su corazón no se satisfizo en eso. Tú tal vez estás corriendo, trabajando, buscando arduamente prosperar, obtener un estatus socioeconómico que inspire respeto de los otros hacia ti. No hubo nadie más respetado en su época que Salomón, por todos los logros que tenía, los palacios que construyó, las riquezas que poseía. No importa el éxito que tú puedes llegar a tener en lo que sea que tú estés emprendiendo, te aseguro que no vas a hacer ni una alpargata al lado de lo que Salomón logró. Y Salomón no encontró allí felicidad. Somos tan necios. Pensamos nosotros que estamos haciendo todo nuevo y hubo otros que recorrieron el mismo camino que estamos recorriendo mucho antes. Si fuéramos un poquito más sabios, nos sentaríamos a escuchar al Coelet. El Coelet significa literalmente eso en el hebreo: alguien que junta gente a su alrededor y les habla. Lo que nosotros queremos invitarlos a ustedes, queremos invitar a cada uno de ustedes que hoy día está con nosotros aquí, que de aquí en adelante pudiera seguir acompañándonos. Queremos invitarte a que nos sentemos alrededor, no de mí, porque yo no tengo nada que compartir con ustedes, alrededor de la palabra de Dios, alrededor de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, alrededor de lo que el Espíritu Santo inspiró al Coelet para enseñarnos a cada uno de nosotros de una sabiduría que tiene una dosis de realismo que difícilmente vas a encontrar en otro lado. Si tú lees el Coelet, te vas a encontrar con una mezcla entre un Nietzsche, un Kierkegaard y un Salomón, así, pero es una cosa tremenda. Leer el Coelet y escuchar lo que él tiene para enseñarnos. Así que más allá de si era o no Salomón, vuelvo a decirles, el texto mismo en sí no dice en ningún momento yo soy Salomón. Si lo dijera, nosotros diríamos al tiro, por supuesto es Salomón, porque la palabra de Dios nunca defrauda, nunca miente. Pero no es el caso. En el caso del Eclesiastés, del Coelet, él nunca dice que es Salomón. Pero da algunas pistas como dando a entender que o es el mismo Salomón o es alguien que aprendiendo de la experiencia de Salomón la transmite para gente que se reúne a su alrededor a escuchar. Cualquiera sea el caso, una cosa es cierta: la sabiduría del Coelet se mantiene firme por siglos. Era el libro favorito de Herman Melville, autor de Moby Dick, por ejemplo. No sé cuántos de ustedes sabían eso. Y muy probablemente el libro favorito de muchos otros. Fue la inspiración secreta, porque ellos nunca dicen esto, son bien pillos, Roger Waters nunca dice, pero fue la inspiración del Dark Side of the Moon. Probablemente uno de los mejores discos de la historia en el rock, ¿cierto? Porque tenemos todas las cantatas de Bach antes, así que eso ya está a otro nivel. Pero a nivel así como de gente común, el Dark Side of the Moon es lo mejor, o uno de los mejores discos de la historia. Y Roger Waters, claramente se nota cuando tú lees las letras, el tipo conocía el Coelet y algunas partes incluso lo cita literalmente. Este es un libro que está lleno de sabiduría para muchas personas y también puede tener mucha sabiduría para ti. ¿Qué tipo de sabiduría es, sin embargo? ¿Qué tipo de sabiduría es la que tiene el Coelet? El Coelet tiene un tipo de sabiduría bien especial, porque es la sabiduría del que ya vivió sus años y sabe cómo las cosas funcionan. Cuando uno es joven, uno está lleno de idealismo. No sé si les pasó a ustedes, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasó. Pero la vida te va dando suficientes golpes como para que uno empiece a decir, no era exactamente así como yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de su graduación del cuarto medio? Los sueños que tenían,
las cosas que iban a hacer. ¿Se acuerdan o no? Yo me acuerdo. Y lo único que yo veo que permaneció en el tiempo es mis compañeros curados. Y yo, el canuto del curso, afirmándolo. Para que no se mancharan el pelo. Esto de criarse evangélico. ¿Cuántos sueños, cuántas cosas dijimos que íbamos a hacer? Y yo no estoy diciendo que la vida es absolutamente un fraude ni una decepción total. Pero lo que yo quiero decir es que nosotros empezamos la vida cargados de idealismo, pensando y soñando muchas cosas. Y rápidamente la vida comienza a decirnos de qué realmente se trata. Hay muchas cosas que nos hacen pensar en esto. Sin duda las decepciones, pero también el pensar sobre la realidad de la muerte. El enfrentarnos a la realidad de la muerte. Me acabo de enterar, no ahora, pero hace poquitos meses, que justamente uno de mis compañeros de media murió de cáncer. Es impactante, porque la última vez que lo vi más encima fue para la graduación del cuarto medio. Así que los vagos recuerdos que tengo de él es de un cabro de 17 años. Y pensar que un cáncer lo consumió en pocos meses, te hace pensar, ¿o no? Nos hace reflexionar este tipo de cosas. Tenemos que enfrentarnos a la realidad de la muerte, de las decepciones. El Coelet es un hombre sabio que ya vivió sus años. Tal vez está en su mediana edad, tal vez más incluso, tal vez ya llegó a los 60 o ya pasó la barrera de los 60 años. Recuerden que no siempre envejecer es sinónimo de adquirir sabiduría. Hay mucho viejo necio por ahí, ¿ya? Sin embargo, cuando alguien envejece caminando con Dios, adquiere sabiduría. Y este es el caso del Coelet. Él adquirió sabiduría y él comparte esta sabiduría con nosotros. Pero en momentos nos parece que es una sabiduría como cargada un poco de escepticismo, cinismo e indiferencia. Y yo quiero que guarde durante toda esta serie estas tres palabras que están muy conectadas entre sí. Escepticismo, cinismo e indiferencia. ¿Sabes por qué? Porque el escepticismo, el cinismo y la indiferencia son el opuesto de las tres principales virtudes cristianas: la fe, la esperanza y el amor. El escepticismo es lo contrario de la fe. Dudar, ya no creer, cuestionar y no estar dispuesto realmente a arrojarse en los brazos de la fe o de Dios, sino mirando con suspicacia. El cinismo es lo contrario de la esperanza. Es realmente pensar, nada nunca será mejor. De hecho, muy probablemente las cosas se van a poner cada vez peor. Es no ver una luz de esperanza o de salida en ninguna situación. Y tal vez la más terrible de todas, la indiferencia. Lo contrario del amor. Que es no interesarme, no importarme. Primeramente ni con Dios, ni con el otro. Vivir de tal manera las decepciones de la vida que el corazón se endurece y ya no es capaz de sentir amor. El Coelet enfrenta esas cosas de manera súper honesta. El Coelet reconoce que habitamos en un mundo donde el escepticismo, el cinismo y la indiferencia están a la vuelta de la esquina. Están siempre presentes, de una o de otra manera afectándonos, de una u otra manera influenciándonos. Por lo tanto, el Coelet tiene una sabiduría muy especial, porque el Coelet nos enseña que no siempre el que hace bien las cosas y es justo y correcto le va bien. El Coelet es alguien que ya vivió la decepción de ver que aquellas personas que no siguen ninguna regla de la sabiduría, que simplemente viven para el día a día y para su propia autosatisfacción personal, que son egoístas, personas que viven solo para sí mismos, muchas veces les va bien y prosperan. Mientras que el justo lo pasa mal y es azotado. El Coelet ya vivió lo suficiente para ver esto. Para ver que no siempre en un matrimonio el cónyuge que más sufre es el que se ha portado más mal. Para entender que no siempre en una empresa el trabajador que lo hace mejor y que se desempeña mejor y es más serio y ético en su trabajo es el que es recompensado.
¿Conoces tú esas decepciones? ¿Las has visto? ¿Las has vivido? El Coelet también las conoce. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que el Coelet no concluye diciendo, por lo tanto, la vida no vale nada, no vale nada, no vale nada. Como dicen unos importantes y sabios filósofos por ahí. Esa no es la conclusión del Eclesiastés. Sin duda alguna, el Eclesiastés, el Coelet piensa, los caminos de la vida no son los que yo esperaba. Pero eso no significa que son una pura decepción. Porque al llegar hacia el final, el Coelet nos muestra una cosa que yo creo que es mucho más escandalosa que ser un nihilista, que ser un escéptico. Es algo que requiere mucha más valentía y cojones que ser un nihilista. Porque debo reconocer, en mi opinión personal, que hay que ser bien valiente para ser un nihilista. Pero el Coelet es más valiente que un nihilista porque él va más allá. Él atraviesa el valle del nihilismo y llega hasta el otro extremo y nos demuestra que hay un fin para el nihilismo. Que hay un fin para este sinsentido. Que en la vida sí hay esperanza. Y que a pesar de que las personas que amamos nos decepcionan. Porque si nos decepcionaran aquellos con los que no estamos ni ahí, no dolería tanto, ¿no? Pero a pesar de que son justamente los que amamos los que nos decepcionan. Aquellas circunstancias o instancias de las cuales más esperamos son las que menos nos dan. A pesar de eso, el Coelet mantiene firme su fe, su esperanza y su amor. Si yo miro a un hombre como el Coelet, yo digo, este sí es un compadre valiente. Y de él sí tenemos que aprender todo. Así que él parte con estas palabras introductorias. Y es lo que simplemente estamos haciendo hoy. Una breve introducción. No sé si tan breve, pero breve. Breve. Él dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Y qué es la palabra vanidad? Es una palabra hebrea que significa literalmente humo, vapor. Humo, vapor. Tal vez por consecuencia, niebla, neblina. Y él ve la vida y dice, toda la vida no es más que vapor de vapores. Humo de humos. Esa es la vida. Vanidad de vanidades, como bien traduce, o como una posible traducción, ¿cierto? Probablemente una de las más acertadas que se hacen de la Biblia. ¿Por qué vapor? ¿Por qué humo? ¿Por qué la vida es vapor y humo? Fundamentalmente por dos razones. Primera, porque se han fijado que el humo, el vapor dura poco, en general, ¿no? La neblina probablemente en Londres dura mucho, o en Talca, o en París. Pero en general es algo que dura poco. El vapor está un momento y se va. El humo, uno toma una bocanada en su pipa, lanza y ahí se va al poquito rato. Hay personas con la habilidad de poder hacer hasta figuras con el humo de la pipa, como Gandalf. Impresionante su habilidad. Hasta un barco con vela. Y eso se desvanece. Dura poco. ¿Te has fijado que la vida es efímera? A mí me parecían eternas las horas de clase en la media. Y hoy día yo miro para atrás y me parece que todo pasó así demasiado rápido. A mí me parecían eternas esas noches hasta las 6 de la mañana terminando un trabajo para el seminario. Obviamente a esa hora ya no me iba a ir a acostar. Termináis el trabajo a las 6 de la mañana, lo imprimí y a las 7:30 empezaban las clases en el seminario. Mira qué lindo. Entonces mejor me duchaba, me tomaba un café, veía un episodio de Friends, hasta que llegara la hora de irme a clase. Y me parecían eternas esas noches. No les voy a mentir. Muchas de esas noches me pareció tan eterno que decía, yo no voy a terminar esta carrera. Nunca me voy a licenciar en teología. Y de repente pasó. Y ahora miro para atrás y me acuerdo de mi tiempo de seminario y me parece que pasó tan rápido como si el día que yo llegué al otro día me fui. La sensación que me da. ¿No les parece a ustedes que la vida pasa tan rápido? ¿No les parece a ustedes que la vida es efímera? Que dura un poco y se va. Y esto a nivel de todas las cosas. ¿Qué pasa con el éxito, el reconocimiento? ¿Cuánto dura? Y se va. ¿Qué pasa con
la prosperidad y esa sensación de lo logré cuando prosperas, rápidamente pasa y el vacío vuelve a estar ahí. ¿Se han fijado en la enorme cantidad de gente que tiene grandes sueños cuando joven y que lo logran y que se hacen grandes, importantes y famosos haciendo lo que aman? Muchas veces son músicos, muchas veces son actores, pero sus vidas parecen ser amargadas. Son personas que parecen estar decepcionados. Son personas que llegaron hasta la cima solo para darse cuenta que ahí no había nada. Y trabajaron toda su vida para llegar ahí. Y cuando llegaron, ¿saben lo que había? Nada. ¿No es decepcionante eso? La vida es efímera. Pero también el humo y el vapor es una metáfora de las paradojas de la vida. Porque las cosas nos parecen tener una cierta consistencia, pero uno puede pasar la mano a través de ellas. ¿No es eso lo que pasa con el humo, con el vapor, con la niebla? A veces nosotros miramos las nubes, no sé si a ustedes les pasa, pero uno mira las nubes y miramos hacia arriba y se ven potentes, grandes, ¿o no? Inmensas, blancas, sí, pero a uno le da la impresión que si uno pudiera saltar sobre la nube va a rebotar. Pero ustedes saben lo que pasaría si uno saltara, ¿o no? Pasaría de largo, porque es solo vapor. La vida no es así también. A veces nos parece tan consistentes y firmes las cosas y muchas veces no son así. Y aquí es donde especialmente el Coelet, creo yo, que habla al corazón de muchos de nosotros. Muchas veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Si tú haces lo correcto, sirves a Dios, haces las cosas correctamente, eres una persona ética, correcta, le haces el bien a tu prójimo, no te preocupes, todo saldrá bien. Y no es tan así, ¿no? ¿A cuánta gente hemos visto y hemos conocido decepcionada de haber hecho todo el tiempo lo que les dijeron que era lo correcto, esperando un resultado que nunca llegó? La vida decepciona muchas veces. Muchas veces nosotros venimos y decimos, no, es que mira, si tú haces las cosas bien vas a prosperar. Y tal vez esa prosperidad nunca llega, a pesar de que eres una persona que trabaja. Esta idea de que el pobre es pobre porque es flojo, ustedes saben que hay abundante demostración científica y estadística de que eso no es así. Y muchos de ustedes lo pueden dar testimonio de eso personalmente y visiblemente. ¿Cuántos de nosotros tenemos un familiar o alguien que tal vez está en una situación de pobreza y es una persona de tremendo esfuerzo? Entonces nos empezamos a decepcionar. No siempre el que trabaja duro es el que va a prosperar. Y muchas veces el hijito de papá que no le trabajó un peso a nadie es el que termina prosperando y heredando los bienes y las empresas de su papá. Y no se supone que el que se esforzaba le iba bien. No era así esta historia. Y de repente nosotros pensamos, no, pero lo que importa es ser alguien correcto y hacer el bien para los demás. Y siempre uno va a estar rodeado de buenos amigos que te van a querer y amar. Y muchas veces tú te esfuerzas en hacer el bien para los demás, en buscar el bien de otros, en hacer el bien y lo correcto con otros. Y con lo único que te encuentras es con puertas cerradas que te golpean en la cara, con personas que nunca terminan de decepcionar, con su falta de cuidado, de amor, de por lo menos una deferencia hacia ti. Otros dicen, no, lo que importa es ser una persona religiosa, servir a Dios, venir a la iglesia, hacer nuestros votos ante Dios, cumplir con mis deberes religiosos y las cosas irán bien. ¿Y has hecho eso? Llegando a la hora, dando el diezmo, haciendo todo lo que el pastor dijo que había que hacer. Pero en tu vida parece haber un estancamiento general y constante. Solo una decepción tras otra. Por lo tanto, muchas veces la vida es una paradoja. Muchas veces la vida es una paradoja. Y el Coelet entonces se siente tentado en un momento a pensar, entonces no se saca nada con buscar ser sabio, no se saca nada con buscar ser bueno, no se saca nada con buscar hacer lo correcto, no se saca nada con huir de lo malo y tratar de hacer las cosas bien, no se saca nada con tratar de servir a Dios. Y tal vez tú ya has estado ahí, tal vez tú estás ahí en este momento.
en ese pozo oscuro de incertidumbre, diciendo, en realidad, no sé qué hago tratando de servir a Dios. No sé qué hago tratando de tomar en serio las instrucciones de lo que Dios dice. El Coelet ya estuvo ahí donde estás tú ahora. Y él salió de ese pozo. Él tiene sabiduría para ti también. Para decirte que es verdad. Todo en esta vida, incluso la rectitud moral y la religión, decepcionan si Dios no es el centro. Y ahí es donde está la clave. Muchos de nosotros buscamos ser buenos y correctos moralmente, buscando un resultado. Y no siempre ese resultado llega y por lo tanto nuestro corazón se decepciona y agota. Muchos de nosotros buscamos ser religiosos porque pensamos que esa es una manera de obtener ciertas cosas y de cosechar ciertos frutos. Pero déjame decirte que sí es cierto, en términos generales, no siempre, porque este es un mundo caído, o sea, es un mundo que aunque fue creado perfecto por Dios al inicio de los tiempos, el pecado entró en él por la primera desobediencia de nuestros primeros padres, y desde ese punto en adelante este mundo es caído, afectado por la realidad del pecado. Y por causa de evitar en un mundo caído, afectado por la realidad del pecado, no siempre, pero generalmente, el que hace el bien le va bien. El que es correcto también recibe su debida recompensa. El que trabaja duro también recibe su debida recompensa. El que busca servir a Dios también cosechará los frutos de eso. Es así, pero el desafío está, y aquí es donde viene lo más potente, en que tú no lo hagas jamás ninguna de esas cosas buscando resultados de este mundo, de esta tierra, de lo que vivimos, para usar una expresión del Coelet, bajo el sol. Busca amar a tu prójimo, pero como una expresión de amor a Dios. No porque eso traerá buenos resultados. Puede que los traiga, es altamente probable que los traerá, pero no siempre. Pero tú no te cansarás si tu mira está puesta en Dios y en amarle a Él. Todas las iglesias van a decepcionar. Esta en primer lugar. Y van a decepcionar mucho más y de manera aún más dolorosa si tu propósito al ser parte de una iglesia y al participar en una iglesia es obtener algún resultado visible para ti. Si ese es tu objetivo, te vas a decepcionar. Pero si tu objetivo es amar a Dios, conocerlo y mirar más allá de lo que está bajo el sol, mirarlo a Él como centro, fin y propósito de todo, entonces todo lo que hagas vale la pena. Pero si tu fin y tu centro no es Dios, todo lo que hagas no vale de nada. Es radical esto, ¿no? Es todo o nada. O busco a Dios y le amo, o entonces nada de lo que yo haga tiene mayor sentido. En todo esto hay decepciones. Les quiero mostrar una cosa, Pancho. Aparece una mujer con una guitarra ahí, ¿o no? ¿La conocen? Ella es Joni Mitchell. Joni Mitchell. ¿Quién diablo es Joni Mitchell? Una gran cantante y compositora canadiense. Ahí está ella en los 60. Una hippie, esperanzada, tocando su guitarra para que haya flores en vez de balas. Hagamos el amor y no la guerra. Evidentemente los años pasan. Y para Joni Mitchell también. Hasta Joni Mitchell hoy. Sigue siendo una vieja linda, sí. Ahí está Joni Mitchell. Y Joni Mitchell compuso una canción muy hermosa que yo se las quiero mostrar en esta hora. Está en este disco. Una más, por favor, Pancho. Por si después lo quieren buscar. Y esa canción se llama algo así como Ambos lados ahora. Both sides now. Ella ya vio la vida de una manera llena de esperanza e idealismo, pero también vio la vida con decepción. Y es muy interesante la conclusión a la que ella llega. Así que en este disco del 2001, miren qué interesante, del 2001, ella toma esta canción, que era una canción antigua del 67, y luego entonces de componer esta canción, ella hizo este arreglo maravilloso con una orquesta y todo, que ahí ustedes van a poder escuchar. Les invito a escuchar mientras mostramos la letra.
rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. At all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show, and you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange, and they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. It's life's illusions that I recall. I really don't know life. I really don't know life at all.
¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Llega un punto de nuestra vida donde ya vemos la vida desde los dos lados. Aquellas cosas que nos ilusionan son las mismas que nos decepcionan. Aquellas cosas que nos hacen soñar son las mismas que después nos hacen llorar de tristeza y de decepción. El Coelet sabía que la vida es así, pero el Coelet tenía una esperanza que Johnny Mitchell no tenía. Y quien habla muy bien de esa esperanza, si puede dar uno más, este otro tipo que está aquí que se llama C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, profesor de Oxford, un importante autor, y él habla sobre la esperanza. Y él dice que en esta vida hay una profunda sensación que tarde o temprano todos sentimos, y es de decepción con la vida. En algún punto todos nosotros sentimos que las cosas de las cuales esperábamos tanto no nos dieron lo que esperábamos, las cosas que nosotros teníamos tantos sueños nos decepcionaron. Y Lewis dice que eso es por una razón, que hay un motivo por el cual eso es así. Sin embargo, hay 3 respuestas, dice Lewis. 2 de ellas equivocadas, pero solo una correcta. La primera respuesta ante las decepciones de la vida es la respuesta del necio. El necio piensa que el problema está en las cosas en sí. El necio piensa, me decepcioné de este marido, me voy a buscar otro. Búscate otro más bueno, diría Rafael Acarrá, y vuélvete a enamorar. ¿Cierto? En realidad mi problema es la mujer con la que me casé. Si me caso con otra, ahí sí. En realidad el problema es la carrera que yo escogí. Si me dedico a otra cosa, ahí sí. En realidad el problema fue el lugar al que fuimos a viajar. Por eso me decepcionó tanto. Tengo que buscar otro lugar más fascinante para viajar y para ir y conocer. El problema es el barrio donde estoy viviendo, porque si viviera en ese otro lugar, ahí sí encontraría la felicidad. El necio le echa las culpas a las cosas en sí. La segunda respuesta, equivocada también, pero debemos admitir, más realista que la del necio por lo menos. La segunda respuesta, dice Lewis, es la de aquellos que dicen que en realidad la vida es una constante decepción sin propósito. Y que por lo tanto no hay nada que esperar de la vida. No hay nada que esperar de nada. Vivamos simplemente pensando que esto se va a acabar. Así que carpe diem, coge el día. Aprovecha lo que tienes hoy porque mañana probablemente no lo vas a tener. Aprovecha lo que puedes aprovechar ahora, pero no pongas tu esperanza en nada y no guardes esperanza con respecto a nada. La esperanza siempre defrauda, dicen estos, que son, por así decirlo, los desencantados. Los desencantados dicen, de nada sirve. Así que no esperes nada de nadie, no esperes nada de nada y simplemente vive tu vida como puedas. Es más realista que el necio, sin duda, pero esta persona también está equivocada. La tercera respuesta frente a las decepciones de la vida, dice Lewis, es la del cristiano. Es aquella del que realmente tiene fe en Cristo. Y él la describe con estas palabras, por favor. Un niño recién nacido siente hambre porque existe algo llamado comida. Un patito quiere nadar porque existe algo llamado agua. Los hombres sienten deseo sexual porque existe algo llamado sexo. Pero si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que no fui hecho para este mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales satisface ese deseo, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlo, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico. Si esto es así, debo cuidarme por un lado de no despreciar nunca o desagradecer estas bendiciones terrenales. Y por otro, no confundirlas con aquello otro de lo cual estas son una especie de copia, o eco, o espejismo. ¿Sabes por qué la vida decepciona? Porque esperamos de ella aquello que ella no está destinada a darnos. No es el trabajo, no es la pareja, no es el amor de pareja, no es la vocación, no es el éxito, no es la prosperidad, no es el reconocimiento, no es el dinero. Nada de eso está destinado a llenar tu corazón. En nuestro corazón hay un vacío con la exacta forma de Dios. Nada que pongamos en ese lugar va a encajar.
el Coelet llega a esta conclusión: que el todo de la vida del hombre es conocer verdaderamente a Dios y caminar con Él. Todo lo demás va a adquirir su valor si mi tesoro es Dios. Todo lo demás va a ser sin propósito y va a decepcionar si Dios no es el centro. La invitación que te quiero hacer hoy, y la invitación que el Coelet nos hace, es radical. A creer en Dios no como en quien cree en una ayuda espiritual para yo vivir mi vida que tiene mis metas y mis propósitos. No. La invitación del Coelet es a abandonar tus propósitos y tus metas para entregarte por completo a aquel que es el Dios creador de toda la vida y toda la existencia, porque fuiste creado para Él. Y tu corazón seguirá inquieto en dolor y decepción tras decepción mientras no descanses en Él. Fuiste creado para que Él llene ese vacío. Fuiste creado para que Él dé propósito. Tu trabajo, tu vocación, tus esfuerzos, tu matrimonio, tu vida en familia, tu vida de pareja, va a por fin encontrar eso que tanto buscas cuando el centro sea Él, sea Dios. La solución es adorar. La solución es una sola: adoración. Con todas sus letras y con lo que esta palabra significa en su sentido más profundo. Reconocer que solo Dios es aquel para el cual yo vivo. Mientras no cambiemos ese switch y sigamos pensando en Dios como un tatita en el cielo muy poderoso que me ayuda para que me vaya bien, mientras yo siga pensando eso de Dios como si fuera un genio de la lámpara que viene a ayudarme con mis metas y propósitos, mientras yo siga insistiendo en esta cosmovisión, voy a seguir decepcionándome de esta vida. Y como el recorrido del Coelet, voy a seguir pensando que todo es vanidad de vanidades, que todo es humo, todo es vapor, nada tiene sentido, todo es un absurdo. Pero cuando encontramos el verdadero sentido de la vida, el cual no está bajo el sol, miren qué curioso, está sobre el sol. Es Dios, es su presencia, es su amor. Para Él vivimos, para Él fuiste creado. Deja de buscar felicidad en las cosas que no fueron destinadas para darte felicidad. El único que provee felicidad al corazón es Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos conocerte.